Bien, buenos días con todos, jóvenes. Vamos a ir revisando un poco esta perspectiva final de nuestra temática. Ahora, recordemos un poco y vamos aquí definiendo. ¿Cuál era la definición que teníamos de lucha social? ¿Qué era una lucha social? ¿Cómo la podemos definir? Lucha social. Ayúdeme, Sebastián. A ver, vamos entonces puntualizando. Si no, vamos sacando nuestros apuntes. Ayúdeme, Sebastián. No me diga, estoy buscando. A ver, vamos, William. Y de ahí vamos con Sebastián. Son las luchas contra el capitalismo. Contra el capitalismo. Especifique. Es decir, como se dice que la población busca en objetivo de un bienestar. Bueno, por ahí vamos con eso. Antes de que se vaya la idea. Busca el bienestar, ¿ya? Pero no necesariamente solo contra el capitalismo. Puede ser también contra un socialismo, puede ser contra un comunismo, depende. ¿Sí? Pero sí es una lucha social. Por ejemplo, no hay mucha libertad de opinión, ¿ya? Esto pasa en algunos países comunistas o socialistas. También se generan luchas para esto, ¿sí? No solo contra el capitalismo. No se olvide este elemento de ir puntualizando. Vamos a ver. Camilo, misma pregunta. Lisa, ¿me podría repetir la pregunta? Ahí estamos en otras cosas. A ver, la pregunta, ¿qué es lucha social? Lucha social. ¿Qué se entiende por lucha social? Listo, Camilo, vamos. Demandas que quiere el pueblo, unas demandas que quiere el pueblo, Unas pero demandas que quiere solo el hacen sus pueblo. luchas. Ya. ¿Y qué era demanda social? Para complementar, ¿qué es una demanda? O ponga un ejemplo, un simple ejemplo de demanda. Yo demando que el profesor me deje de preguntar. Un ejemplo de demanda. El mejor trato social. Pero sigue dando, a ver, lo que me refiero es que aun cuando tiene razón, las ideas son muy generales y no sé si se comprenden en el sentido. Por eso le digo, póngame un ejemplo concreto, puntual, de una demanda social. Ponga un problema. A ver, ¿qué problema hay en la sociedad que usted quisiera cambiar? Cualquier tema, cualquier ámbito puede generarse en demanda. A ver, Camilo. Un problema en la sociedad. Hombre, por Dios, ¿qué problema tenemos en la actualidad? Podría ser cuando el Estado no satisface las necesidades. Satisface, pero La discriminación concreto. de género. La discriminación de Ya, género. discriminación de género. Es decir, hombres, mujeres y demás géneros no se respetan. Por lo tanto, ¿qué demandamos ahí? Igualdad de género. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la lucha social. Vamos a salir a las calles, vamos a generar pancartas, diálogos. Todo eso son luchas sociales que parten de una demanda social. No se olvide, trate de poner ejemplos sencillos. Yo sé, ustedes dan consideraciones que son
válidas e importantes, pero lo más relevante es cuando nosotros le hacemos un ejemplo, digámoslo así, de nuestra propia vida o de lo que nosotros vemos alrededor. No se olvide de eso. En general, ¿por qué les digo esto? Porque todos los temas pueden tener conceptos que o son complejos o no los entendemos, pero la ejemplificación es una forma de ir llegando a esto. Por lo tanto, la lucha social es esta participación activa de una parte de la sociedad que tiene una demanda, que exige algo. Ahora sí, mi pregunta, ¿qué intereses hay detrás de esto, de la lucha social? Detrás de este grupo de personas que están pidiendo algo. ¿Qué intereses nomás pueden existir? Vamos a ver, Alondra, ¿qué dice usted? ¿Qué intereses hay detrás de la lucha social? Esta pregunta. Sería poder tener algo a beneficio, poder también manifestar sus demandas. Ya, bueno, entonces quedémonos con la primera parte. Tratar de generar algún beneficio para ese grupo de la sociedad que no ha tenido el acceso. Primera idea. Ahora, Keila, ¿cree usted que existen intereses ocultos detrás de las luchas sociales? ¿Algo turbio, algo que no está dentro de la propia demanda? Turbio no creo, pero se supone que las luchas sociales se trata sobre solventar las medidas económicas que les afectan en su interés, ya sea Ya, político o económicamente. ya, bueno, no solo económico. Por lo general, por lo que más luchamos es por la economía, pero a veces también son reivindicaciones de derechos, son la participación activa de grupos que no han tenido la posibilidad de participar. No es solo económico, pero sí, pues detrás hay eso. Pero sobre todo en cuestiones económicas, ¿qué pasa? ¿Quién cree? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Creen que existan intereses ocultos en las luchas sociales o pueden darse intereses que no son el objetivo principal? ¿Alguien más? Keila dice no. O sea, la lucha social es lucha social y nada más. No nos hagamos problemas, dicen. Pero les dejo plantear esta pregunta. ¿Pueden existir intereses ocultos? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un levantamiento por el alza de la gasolina, ¿ya? Un grupo de personas, sobre todo quienes son más afectados, los campesinos, se levantan para luchar en contra de estas medidas. Al levantarse en contra de las medidas, existe un grupo de poder que detrás va organizando. Por ejemplo, pueden ser unos dirigentes. Estos dirigentes tal vez les interese que baje el costo de la gasolina, pero también están tal vez haciendo campaña política, mostrándose, evidenciando a las personas que eligieron mal al presidente o qué sé yo. ¿Sí? Pueden existir en una lucha social con un objetivo claro intereses ocultos. Por eso es que deben las luchas sociales ser muy claras y llegar a un objetivo concreto, no plantearnos luchas, qué sé yo, subieron el costo de algún implemento y salimos a protestar simplemente por protestar, porque detrás pueden estar grupos de poder que mueven a las masas. Esto hay que tener mucho cuidado. Por lo general no debe pasar, ¿sí? En la lucha social, pero sí pasa. Y hay muchos casos que los movimientos han tenido otro objetivo. Recuerden ustedes el levantamiento o la lucha social o paro nacional del 2019. ¿Qué pasó? Se quemó la Contraloría General del Estado. ¿Ese era el objetivo? No. ¿Por qué quemaron la Contraloría? Porque había grupos de poder que querían destruir los archivos que se encuentran en la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, pueden disfrazarse detrás de la lucha social grupos que quieren generar solo caos, inconvenientes. Una lucha social debe ser una lucha principalmente pacífica, que trata de evidenciar el proceso, la realidad en la cual estamos, los problemas que se están dando. Mucho ojo con eso. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, ¿con qué asociamos lucha social? Gente que sale a lanzar piedras, gente que sale a destruir
cosas del sector público, privado, y no es eso la lucha social. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado y no caer en estas consideraciones principales que van mermando la idea de la lucha social, sino principalmente tener en cuenta esta perspectiva. Bien, jóvenes, vamos entonces a hacer un recuento y ya tomando en consideración este elemento, con esto cerramos las temáticas, cerramos los temas y vamos a ir principalmente revisando un poco de las constituciones previas para ir puntualizando algunos elementos. Hemos visto nosotros en Ciudadanía desde la primera constitución y bueno, desde la conformación en sí mismo de las constituciones, a través de la Revolución Francesa, las asambleas constituyentes y demás elementos. ¿Qué es lo importante aquí? Vamos a recapitular las constituciones de nuestro país. Primero, revisamos la Constitución de 1830. 1830 también es la conformación propia de nuestro país. Cuando un país se genera, cuando se arma, por decirlo así, el país debe generarse una constitución. Por lo tanto, esta constitución, voy a irlo anotando acá, vamos a utilizar el Word mejor para ser más eficientes, que no haya dudas en lo que voy anotando. Y sobre todo complementando. Porque esta idea nosotros ya la tenemos. Bien, como les decía, entonces vamos a ir puntualizando aquí. Hemos visto primero 1830, primera constitución, Constitución del Ecuador. Esta primera constitución, ¿presidencia de quién? Primer presidente del Ecuador. Esto no podemos olvidarnos, por lo menos a estos representantes icónicos de nuestro país. Existen muchos más, pero hay varios representantes icónicos. Primer presidente de nuestro país. Juan José Flores. Juan José Flores, vamos a ponerlo ahí, a Juan José Flores, para tener en cuenta, ¿ya? Juan José Flores, el primer presidente del país, por lo tanto, se va conformando la perspectiva a partir de las necesidades de este grupo que ha generado propiamente la conformación de nuestra nación. Bien. Elementos clave de la primera constitución del país. Ciudadanía. ¿Quiénes eran ciudadanos? Mientras ustedes revisan, no se olviden, fue un proyecto criollo. Ahora sí, ciudadanía. ¿Quiénes eran ciudadanos para 1830? El ciudadano tenía que estar casado, mayor de 22 años, ser hombre. A ver, debía aquí tener- vamos puntualizando, aquí para no confundirnos. Vamos poco a poco. Tener, mejor dicho, ser mayor de 22 años. de 21 años Estar casado. o estar casado. Aquí no se olvide ponerle o estar casado. ¿Por qué pongo esto? Porque principalmente podía una persona antes de los 21 años ser ciudadano si estaba casado. Vamos. También tenía que ejercer una profesión o tener una propiedad, Carita. Ya, tenía que tener una propiedad, poseer una propiedad. Carita, me dice usted. O sea, más de 300 Vamos pesos. poniendo ya, vamos más. Con un valor de 300 pesos. Y ejercer una profesión. Ya. Ejercer, pero aquí hay que poner un énfasis. Ejercer una profesión o industria, pero industria útil
pero sin sujeción a otro. O sea que no valía ser empleado, es lo que quiere decir. Muy bien, eso en cuanto a la ciudadanía. Y nos falta algo. ¿Quiénes eran realmente los ciudadanos? Los hombres. Hombres, muy bien, gracias. Hombres. Esto no olvidarse. Serán los cambios fundamentales, ¿no? Y poderes del Estado. Poderes del Estado. ¿Cuántos poderes teníamos? ¿Cuáles Tres. son? Tres. ¿Cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Quién elegía al ejecutivo? No se olviden de estos elementos que estoy puntualizando porque estarán en las evaluaciones. ¿Quién elegía el ejecutivo? ¿No? El ejecutivo está conformado por ¿quién entonces? Recordemos un poco las anteriores clases. ¿Quién conformaba el ejecutivo? ¿O quién conforma el ejecutivo? Presidente, vicepresidente. Presidente, vicepresidente. ¿Quién nombra al presidente en esta época? Nombrado por... Los diputados. Muy bien, por los diputados. Entonces, ¿quién conforma el legislativo? Son los diputados. Nombran al presidente y al vicepresidente a la función judicial, lo que significa que se nombran entre sí mismos. La función judicial está integrada por los jueces, como es hasta ahora, y la así llamada Alta Corte de Justicia. Vemos que realmente quienes elegían o quienes determinaban el poder y quienes determinaban las leyes eran los mismos grupos de poder que conformaron el Estado ecuatoriano en 1830. ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietud? Solo estoy sintetizando. Tal vez algún elemento les falte, alguna cosa no copié, no hay problema. Para eso está esta clase. Vamos con nuestra siguiente constitución. La que vimos, no quiere decir que sea la siguiente, hay muchas más, pero la que nosotros vimos. Constitución 1861. Constitución. Gobierno, presidente. Gabriel García Moreno. Gracias, Gabriel García Moreno. Un fotito de Gabriel García Moreno. Que reconozcan. Ahí está Gabriel García Moreno. Nuevamente, mismas perspectivas. Ciudadanía. Aquí, este es un proyecto conservador, porque la línea política en la que se instaura propiamente Gabriel García Moreno es en el conservadurismo o en la perspectiva conservadora, como quieran llamarlo. Vamos a ver, ¿cuáles eran los criterios para ser ciudadano? Tenía que ser mayor de 21 años, estar casado, saber leer y escribir. Ya vamos poco a poco. Ser mayor de 21 años. O estar casado. Y le aumenta algo más. Saber
leer y escribir. Ahora, veamos puntualmente, miren, todo lo que se quitó. De aquí para acá se eliminó toda esa consideración. Aún que seguían siendo los hombres. Aunque seguían siendo los hombres. ¿Sí? Bien, poderes del Estado. Se mantiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se mantienen estos poderes. ¿Qué cambia en el poder del Estado Ejecutivo? ¿Qué cambia en el Ejecutivo? ¿Ideas? ¿Qué cambia aquí? Seguimos teniendo estos elementos, diputados, alta corte. ¿Cuál es el cambio? Como comienza un proceso de modernización, propiamente el presidente y vicepresidente ya no serán electos por los diputados, sino a través del voto popular, ¿sí? Comienza a darse el voto. ¿Pero quiénes votaban? Solo podían votar, solo votaban, podían ejercer el voto los ciudadanos que cumplían los requisitos, obviamente, para la ciudadanía. Un elemento a tomar en cuenta. Para ser electo como autoridad existía un requisito. ¿Cuál era el requisito? ¿Cuál era este requisito? ¿No? ¿Nadie tomó nota de eso? Para ser electo autoridad en la época de Gabriel García Moreno debía tener o gozar de una renta de 500 pesos anuales. Entonces, no todos podían ser, por más que usted pueda votar, cumpla los requisitos, sepa leer y escribir, tenga más de 21 años, no podía participar como autoridad si no tenía una renta de 500 pesos anuales. ¿Cuál era el objetivo de Gabriel García Moreno? Considero yo, y principalmente, que quien esté en el poder sea una persona que no vaya a ganar réditos por estar en el poder. Ese era el objetivo de Gabriel García Moreno. Otro elemento importante en el gobierno de Gabriel García Moreno y la Constitución de 1861 fue la relación entre la Iglesia y el Estado. Relación estrecha entre Iglesia y Estado. Voy a puntualizarle de esta manera. Sí, no se hace muy grande. Sí, sí. Esta relación es lo que me interesa, ¿sí? Por eso lo pongo aquí con esta imagen. Iglesia y Estado muy íntimamente relacionados. Característica muy particular del gobierno de Gabriel García Moreno y de la Constitución de 1861. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿No? Vamos a terminar ahí. Continuamos con las demás constituciones haciendo este recuento. Como vemos, algunas cosas se nos pasan por alto, entonces voy a utilizar estos implementos para que tengan también en mente. Por ahí ya se aparece este joven de hace años, entonces ustedes ya saben que es Gabriel García Moreno igualmente, ¿sí? Nos permite esta didáctica ir tomando en cuenta algunos puntos relevantes. Bien, jóvenes. Con eso cerramos